Porque el Señor Jesús es el restaurador de nuestra paz. Él nos reconcilió con Él mismo. Y yo te animo en esta mañana que puedas rendir tu vida, tu corazón delante de Él y decirle: Señor, tú le has dado sentido a mi vida, tú le has dado sentido a mi corazón. Quiero adorarte, Dios. Quiero expresarte alabanza, quiero expresarte adoración. Adórale con todo tu corazón, con toda tu alma. Dile: Señor, dame a mí. Tú eres mi amado. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿Qué sirve mi espacio si no llegas tú? Si la hora de rendirme llega, nada me había llenado hasta que te encontré. Tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás podré olvidarte. Jamás podré dejarte. Si mi vida, mi carne y mis fuerzas, todo soy de ti. ¿De qué sirve mi vida
hermosa alabanza, qué hermosa adoración, qué hermosa exaltación hemos tenido la mañana de hoy. Gracias por haber dispuesto este espacio, este tiempo, para que juntos podamos adorar a nuestro Padre Celestial y decirle lo importante que Él es para nuestras vidas. Mi nombre es Richard Gómez, pertenezco al equipo de liderazgo de la Iglesia Restauración del Reino y a nombre de nuestra iglesia, de nuestros pastores, de todo el equipo, queremos darte la más cordial bienvenida y decirte que Dios tiene una palabra muy especial para ti en el día de hoy. Así que quiero que dispongas tu corazón, dispongas este momento muy especial para escucharla y que la atesores allí en tu corazón. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales y no te quedes solo tú con esta palabra tan hermosa. Sé que hay otras personas que quieren escucharla, así que llama por teléfono, envía un mensaje y dile que va a comenzar en este momento una palabra muy especial para sus vidas. Así que los dejo con esta palabra que Dios tiene a través de nuestro pastor y decirle que estamos muy alegres, muy contentos de que te encuentres conectado en el día de hoy en nuestra iglesia. Bienvenido. Muy buenos días, les habla Yair Rodríguez, pastor de la Iglesia Restauración del Reino Valledupar. Para mí es un placer nuevamente estar aquí conectados con ustedes, compartiendo este tiempo maravilloso de la palabra del Señor. Y hoy continuamos con nuestra segunda parte de la serie Viviendo en Libertad. La libertad es algo que el ser humano anhela muy profundamente en su corazón. El hombre quiere ser libre. Pero lamentablemente vivimos épocas, vivimos tiempos donde la libertad se ha vuelto algo muy inalcanzable, algo irreal. Somos esclavos en muchas cosas, somos esclavos de circunstancias, somos esclavos de situaciones, somos esclavos de enfermedades, somos esclavos de virus, somos esclavos de tantas cosas que rodean este mundo caído. Pero lo más terrible, el hombre ha sido esclavo del pecado. Y el Señor es el único que puede traer la verdadera libertad al ser humano. Así como lo aprendimos el domingo pasado acerca de esa doctrina maravillosa que es la doctrina de la redención. A través de esa doctrina de la redención, a través de ese principio de redención, el Señor redimió nuestras vidas. El Señor compró con precio de sangre nuestras vidas y nos hizo libres. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y nuestras vidas estaban condenadas por el pecado. Y la única forma de ser libres es a través de un precio muy alto que implica la muerte. Y solamente Jesucristo pudo pagar ese precio por nosotros. Hoy como cristianos nosotros podemos declarar, si tú has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, puedes declarar que eres verdaderamente libre porque el Señor te hizo libre. En Él está la verdadera libertad. Libertad para adorarle, libertad para acercarnos a Él, libertad para depender de Él, para ser guiados por Él, libertad para servirle. Y Dios quiere que nosotros mantengamos esa libertad. Hemos titulado la palabra o el tema de este día, la segunda parte de esta serie Viviendo en Libertad, le hemos titulado Libres con mentalidad de esclavo. Y quiero que leamos la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo en Gálatas, en el pasaje que acabamos de leer, dice que vivamos la libertad que el Señor nos ha dado. Y dice que mantengamos esa libertad en nosotros y que no volvamos al yugo de esclavitud. Lamentablemente, muchos de nosotros somos esclavos en nuestra mente. Aunque físicamente somos libres, aunque Dios nos ha dado la libertad, nuestra mente sigue siendo esclava. Y quiero que veas la siguiente ilustración, es un cuento y se llama El elefante encadenado. Presta atención a esta ilustración porque sé que nos va a dar una guía bien importante para este tiempo. El elefante encadenado. Cuando yo era chico me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También como a mí, a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función,
la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavada a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía creía en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces al maestro, a algún padre, a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años, descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar. Y también al otro. Y al día que sigue. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree. El pobre que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Me llama la atención que los demás animales, como el león, como el tigre, eran animales que no estaban encadenados, sino que estaban metidos en una jaula. No tenían tanta libertad como la tenía el elefante. El elefante solamente estaba sujeto a una pequeña cadena. Comparado con su estatura, era pequeña, y a una pequeña estaca. ¿Sabes que con un leve movimiento el elefante podía zafarse de esa cadena, podía romper la cadena, podía desprender la estaca con un mínimo movimiento de su fuerza? Pero él estaba incapacitado. Aunque su fuerza le podía dar libertad, o sea, su fuerza mostraba que era libre, en su mente él estaba encadenado. El solo roce de la cadena, por pequeña que era, él sentía que estaba encadenado y que no podía avanzar. Eso fue lo que aprendió a hacer desde pequeño, a ser esclavo. Y esto me hace recordar la historia del pueblo de Israel. Durante 400 años, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Fue un pueblo subyugado, fue un pueblo que lo abusaron, fue un pueblo que lo maltrataron, un pueblo que lo pusieron a rigurosos trabajos que lo maltrataban, que los cansaban. Un pueblo que aprendió a ser esclavo. Fueron 400 años. ¿Tú te imaginas cuántas generaciones nacieron durante esos 400 años? Y cada generación nacía siendo esclava. Pero Dios se acordó de su pueblo y Dios decidió liberar a su pueblo y levantó a un caudillo como Moisés, y Dios liberó con mano fuerte a Israel de Egipto. Y lo sacó de Egipto, y todos sabemos la historia, todos conocemos la historia. Dios lo sacó para llevarlos a una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de libertad. Pero a pesar de ser un pueblo libre, fue un pueblo
que continuaba siendo esclavo. Y durante la trayectoria para ir a la tierra prometida se quejaron. Durante la trayectoria estuvieron inconformes con lo que el Señor había hecho. Eso es mentalidad de esclavo. Es más, hay una cita que dice que ellos querían volverse nuevamente a Egipto porque allá se sentía bien. Dice que extrañaban la comida de allá, extrañaban las cebollas, extrañaban los puerros, extrañaban la carne de Egipto. Añoraban regresar allá. ¿Sabes que esa es la mentalidad? Cuando tú siendo libre quieres volver al pasado, eres una persona con mentalidad de esclavo. Mira lo que dice Éxodo capítulo 16, versículo 3. Le dijeron, hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto, al menos allá teníamos suficiente comida, toda la que necesitábamos. Ahora nos trajeron a este desierto a matarnos de hambre. El pueblo de Israel era un pueblo libre, pero con mentalidad de esclavo. Y así hoy en día muchos cristianos viven. El Señor los ha libertado, el Señor ha pagado un precio muy grande por su libertad, pero su mentalidad todavía sigue siendo esclava. Es necesario, ¿sabes? Para que esa libertad se desarrolle más en nuestras vidas, es necesario que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea cambiada. Es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Si tienes a alguien a tu lado, dile, sabes que es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Es necesario renovar nuestros pensamientos, es necesario porque tú eres lo que tú piensas. Sabes que lo que tú anhelas en el futuro es porque ya tú lo pensaste en tu corazón, porque ya lo tienes allí. Pero es necesario renovar. Si tu mente es mente de esclavo, sabes que es el momento de echar al lado, afuera de tu vida, todos esos pensamientos y renovar. Cuando nosotros somos renovados, la palabra de Dios lo dice bien claro, nuestro pensamiento es más amplio y podemos tener la capacidad de entender cuál es la voluntad de Dios y podemos someternos más fácilmente a Él. Cuando nuestro pensamiento es renovado y es colocado el pensamiento de Dios, nuestra visión se ensancha, nuestra visión, ¿sabes qué? Va más allá de la circunstancia, va más allá de los problemas. Las circunstancias no son cosas que te van a atar, las circunstancias no son cosas que te van a detener. Toda cadena que quiera sujetarte será reventada. ¿Por qué? Porque tu pensamiento te lleva más allá de lo que tú puedes imaginar. Cuando tú renuevas tu mente en el Señor, conoces la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios te va a hacer libre. Y es maravilloso estar agarrado del Señor. Durante este tiempo yo quiero que estudiemos algunos personajes bíblicos, que los verifiquemos y podamos entender cómo ellos, aún con un propósito grande, llegaron a ser esclavos en sus pensamientos. Y vamos a ver características bien importantes de ellos, que aunque Dios los llamó con un propósito, su mente todavía era esclava. Y el primer personaje que te voy a mencionar es Elimelech. Elimelech representa el esclavo de las circunstancias. Y todos conocemos la historia de Elimelech. Elimelech vivía en Belén con su familia, pero recordemos que en esa tierra, en esa nación, llegó el hambre. Llegó, las cosechas se fueron. La tierra no estaba siendo productiva. Elimelech tenía una esposa llamada Noemí y dos hijos, dos preciosos hijos. Pero ellos decidieron dejar esa tierra e irse a otro lugar. Ellos se desesperaron. Ellos fueron esclavos de las circunstancias y no soportaron el hambre, no aguantaron el hambre. ¿Sabes qué? El hambre, la circunstancia no es motivo para que tú seas débil. El hambre o la circunstancia no es motivo para que tú seas esclavo. Es ser esclavo en tu mente. Yo estoy convencido de que mucha gente vivió lo mismo que vivió Elimelech en Belén, porque toda la tierra de Belén tenía hambre. La pregunta es, ¿por qué Elimelech se fue y muchas personas se quedaron? ¿Por qué? Por su mentalidad, no soportaron las circunstancias. Así muchas veces nosotros en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad,
de nuestros día a día, no soportamos las circunstancias y tomamos decisiones que muchas veces nos esclavizan más y más a una vida de esclavitud. No debemos ser esclavos de las circunstancias. Mira lo que dice 2 Corintios 12:10. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Cuando tú eres esclavo de las circunstancias, ellas van a hacer de que tú te apartes de Dios, así como lo hizo Elimelech. Elimelech se apartó de Dios y se fue a una tierra donde no eran temerosos de Dios. No permitas que las circunstancias te alejen de Dios. Pero cuando tú no eres esclavo de las circunstancias, las debilidades, las circunstancias, las situaciones difíciles pueden venir a tu vida y tú más vas a buscar a Dios, tú más te agarras a Dios porque tú no eres esclavo de las circunstancias, tú dependes de Dios. Vemos otro personaje en la palabra del Señor y el segundo es la mujer de Lot. Y la mujer de Lot representa la esclavitud a los placeres del mundo. Quiero que leas Génesis 19:26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. La mujer de Lot representa la esclavitud a los placeres del mundo. Y lamentablemente hoy encontramos muchos cristianos, mira, con propósitos y con propósitos grandes de parte de Dios, pero son esclavos a los placeres. No hay convicción en su vida como para seguir a Dios. Todavía están en esa dualidad. Oye, ¿será que es mejor ser cristiano o será que es mejor ser del mundo? ¿Será que es mejor adorar al Señor o será que es mejor irme a una fiestecita al mundo y gozármela y disfrutar de los placeres que me ofrece el mundo? Pues así era Lot. Pero así era la mujer de Lot. La mujer de Lot se acostumbró a esa vida pagana, a esa vida llena de placeres. Y Sodoma y Gomorra representa los placeres desenfrenados del mundo. Y ella anhelaba esa situación. Aunque ya se había levantado un juicio contra Sodoma y Gomorra de parte de Dios por la maldad, por la estatura que había alcanzado la maldad en esa región, Dios había establecido un juicio, pero por la petición o por el clamor de Abraham, Dios decidió perdonarle la vida a Lot y a su familia. Y entre eso estaba su esposa. Pero la mujer de Lot salió de Sodoma y Gomorra no con un convencimiento de seguir una vida cristiana o una vida piadosa a un Dios poderoso. Ella tenía su corazón en Sodoma y Gomorra. Y por eso ella volteó, miró hacia atrás y se convirtió en sal. Hoy en los caminos del Señor hay muchos cristianos que son como la mujer de Lot, son un bloque de sal, porque son esclavos a los placeres de este mundo. No están convencidos de seguir adelante en los caminos del Señor. Por eso me encanta la vida de Ruth. ¿Sabes que Ruth fue una persona que con convencimiento decidió seguir a Noemí? Decidió seguir a Noemí y a su Dios. Y ella dijo, yo dejo todo el paganismo, dejo toda la vida religiosa y decido seguir a tu Dios. Y dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y sabemos que esa libertad que adquirió Ruth la llevó a una posición de tremenda bendición como tú no te lo imaginas. El tercer personaje que vamos a ver es la vida del rey Saúl. ¿Todos conocen a Saúl? Pues Saúl representa la esclavitud de la apariencia. La esclavitud a la apariencia. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Quis tenía un hijo llamado Saúl, quien era bien parecido y apuesto como ningún otro joven israelita. También era el más alto. Saúl aparece en la historia bíblica en un momento en que el pueblo de Israel anhelaba, deseaba tener un rey. Y Dios les permite tener un rey y es ahí donde aparece Saúl. Pero lo primero que me llama la atención es que lo que se muestra de Saúl es apariencia, es su estatura, es su físico,
es su semblante, es lo más importante. Y cuando la gente lo vio, ¡wow! Ese es el rey que tenemos. ¿Sabes que eso alimentó la vanidad de Saúl y lo llevó a ser más esclavo de la apariencia? Hasta el punto que a él le interesaba más lo que pensara la gente que lo que pensara Dios. Cuando Dios lo mandaba a hacer algo y él no obedecía o no hacía las cosas como Dios requería que las hiciera, él trataba de ocultar y se trataba de mostrar ante la gente como que, wow, yo sí cumplí, yo no fallé, pero en realidad sí había fallado. Y en cierta ocasión Dios lo confrontó por lo que había hecho mal y el juicio fue contra él. Pero a pesar de que Dios lo confrontó, él seguía mintiendo. Él seguía diciendo, no, yo no le he fallado, yo le cumplí al Señor. ¿Por qué? Porque la apariencia te lleva a cubrir, a costa de lo que sea, lo malo que tú hiciste. Y eso te lleva a una esclavitud. Hay muchas personas que viven de apariencia. Y personas que tienen propósitos de Dios, personas que tienen planes de Dios en su vida, pero que por vivir en una esclavitud de la apariencia no pueden avanzar. Y sabes que Saúl fue desechado. Saúl fue desechado por vivir de la apariencia. Y mira, en cierta ocasión él deseaba lo que pensaba más la gente que lo que pensaba Dios. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 30. Y Saúl respondió, yo he pecado. Bueno, aparentemente reconoce su pecado. Dice, yo he pecado, pero ahora hónrame, por favor, en presencia de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, volviendo conmigo para que yo adore al Señor. Aquí en este pasaje vemos que realmente no le interesaba lo que Dios pensara de él. A él le interesaba lo que le alimentaba su ego, lo que alimentaba su apariencia, y era el pueblo. Eso era lo que realmente a él le interesaba. No le interesaba la posición que Dios le daba, sino la posición que le daba el pueblo. Y la persona que vive esclava de la apariencia es una persona que piensa solamente lo que dice los demás. Y quiero decirte, Dios no mira la apariencia. 1 Samuel capítulo 16, 7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El siguiente personaje que vamos a ver es Sansón. Y Sansón representa la esclavitud al sexo. A pesar de que las leyes nazareas prohibían que tuviesen relaciones con mujeres extranjeras, Sansón tenía la gran debilidad de buscar mujeres que no pertenecían a su pueblo, a su nación. ¿Sabes qué? En Israel habían doncellas, habían princesas, pero a él no le llaman la atención. ¿Sabes qué le llaman la atención? Las prostitutas. Mira lo que dice Jueces capítulo 16, versículo 1. Cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Y después de esta relación con esa mujer prostituta, dice que conoció a otra mujer que me imagino que también era de la misma posición de la anterior prostituta, llamada Dalila. Y sabes que se enamoró tanto de Dalila, se apasionó tanto de Dalila que quedó atado a ella, quedó atado a sus pensamientos, quedó atado a su corazón, quedó atado a sus pretensiones. Todo lo que decía Dalila, él lo hacía hasta el punto que le reveló lo más íntimo de su corazón y llegó su perdición, llegó su grande esclavitud cuando se apartó del poder de Dios de su vida. Es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que hoy en día hay muchos cristianos que están atados a esa esclavitud del sexo, son esclavos del sexo. Aún líderes hoy tienen problemas con pornografía, tienen problemas con adulterios, tienen problemas con homosexualismo, tienen problemas con fornicación. Y mira, las mujeres fuera del pueblo de Dios, o sea, las relaciones lejos o fuera de los parámetros de Dios, representa eso, la fornicación,
el adulterio, la lascivia, la lujuria, la pornografía, el homosexualismo. Y hay una lista bien grande de lo que es el sexo fuera de los parámetros del Señor. Dios hizo el sexo de una manera buena, para satisfacción, para el placer del ser humano, pero dentro de un parámetro que se llama matrimonio. Fuera del matrimonio es esclavitud. Y lo que llevó a la esclavitud a Sansón fue eso, el tener la lujuria en su corazón y ser esclavo al sexo. Amén. Entonces vemos aquí cada uno de estos personajes y pueden haber muchos más personajes, pero quería enfocarme en esto porque muestran partes bien sensibles en la vida del corazón humano. Y cada uno de estos personajes tenían un propósito de parte de Dios, pero aunque eran libres, aunque había un plan, no avanzaron, muchos de ellos no avanzaron en el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estaban esclavos, porque sus mentes estaban esclavizadas. Y muchas personas hoy son libres, pero son esclavas en su mente. Por eso me encanta la vida de José. Y mira, José fue el esclavo que llegó a ser rey. Llegó a ser rey en un tiempo difícil, en un tiempo donde había opresión en su vida, donde las circunstancias no lo esclavizaron. Pero ¿sabe qué es lo que tenía José? José renovaba su mente. ¿Y cómo renovaba su mente? Porque era un soñador. El pensamiento, el sueño de Dios estaba dentro de su corazón. Y nosotros tenemos que permitir que los sueños de Dios invadan nuestra mente, invadan nuestro corazón. Pero para eso es necesario que estemos en comunión con Él, que estemos en su presencia siempre, que busquemos su palabra. Necesitamos renovar nuestros pensamientos, como lo dice Romanos capítulo 12. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. José fue el esclavo que llegó a ser rey. Me encanta la historia de José, me fascina. ¿Sabe que José tenía un don muy especial? Y el don que tenía era que Dios le revelaba a través de sueños los planes y los propósitos que tenía para él. Me encanta, ¿sabes? Que seamos soñadores, pero soñadores de los sueños de Dios, soñadores de los planes de Dios. Y Dios tenía planes con José. Su mente estaba en constante renovación. ¿Sabe por qué? Porque Dios le revelaba planes, porque Dios le revelaba sueños. Y mira, Dios también quiere revelarnos sueños como tú no te lo imaginas, cosas que ojo no ha visto, que oído ha escuchado. Son las cosas que Dios quiere revelarnos día a día a nuestras vidas. Es importante renovar nuestra forma de pensar, como lo leímos ahorita en el pasaje bíblico de Romanos 12:2. Renovemos nuestra forma de pensar. Cuando nuestra forma de pensar es renovada, sabes que entendemos, podemos comprender los pensamientos de Dios, podemos entender su voluntad. Y lo importante de que los sueños de Dios sean plantados es que Él baja su voluntad hacia nuestro corazón y nosotros nos apasionamos por esos planes, nosotros nos apasionamos por esos sueños. Y al momento de orar, nosotros no vamos a pedir por las cosas terrenales, vamos a pedir para que se hagan los planes de Dios. Pues eso es lo que tenía José. Y José se caracterizaba de una persona que aunque era esclavo, físicamente era un esclavo, su mente era mente de reino, era mente de libre. ¿Sabes que José se rehusó a ser esclavo de las circunstancias? A José lo vendieron como un esclavo y todos lo sabemos. Fue llevado a Egipto como un esclavo. Pero a pesar de las circunstancias, a pesar que vivió en la casa de Potifar, su mente nunca fue llevada a mente de esclavitud. Fue tanta la confianza que tenía Potifar con José que lo colocó en una posición. ¿Sabes por qué? Porque él no se dejó llevar por las circunstancias, porque él tenía mente del reino y Potifar podía ver, wow, tú eres un esclavo diferente, tú tienes una mente diferente a los otros esclavos y tú no te guías por las circunstancias porque tu mentalidad es mentalidad de reino. ¿Sabes que José se rehusó a los placeres del mundo? Y mira, tuvo oportunidades de complacer su carne, complacer sus instintos bajos,
pero él se rehusó porque él tenía una mente diferente. José se rehusó a vivir de apariencia. ¡Wow! Mira, él se le presentó una oportunidad de presentarse delante de Faraón y comentarle algo bien importante para Egipto. Y él nunca tuvo en su corazón, ¿será que el Faraón me va a aceptar porque yo soy un esclavo? No, él dijo, no, yo tengo un plan, yo tengo un propósito, Dios me hizo para cosas grandes, así que yo me voy a presentar ante el político más grande de este mundo y le voy a plantear lo que tiene que hacer. Y sin temor, porque él no vivía de apariencia. Él sabía quién era en Dios, él sabía lo que hay dentro de él. ¿Sabe que José se rehusó a la esclavitud del sexo? ¿Sabe por qué? Porque la mujer de Potifar lo pretendió varias veces, pero en su corazón estaba primero cuidar su interior antes que complacer el sexo, antes que complacer sus instintos sexuales. Y aunque esta mujer lo acosaba, él decía en su corazón, ¿cómo he de pecar yo contra Potifar, tu esposa, y principalmente contra Dios? Porque estaba siempre en su corazón, yo puedo pecar contigo, yo puedo enredarme contigo sexualmente, pero después voy a quedar esclavizado al sexo. Y prefiero no hacer eso porque Dios tiene propósitos grandes conmigo. Mira, Dios tiene cosas grandes con tu vida. No vivas esclavizado, no vivas como un esclavo porque Dios te hizo libre. Y hay situaciones, hay circunstancias, el mundo quiere esclavizarte, la apariencia quiere esclavizarte, el sexo quiere esclavizarte, pero tú puedes decirle, no, yo soy libre porque Dios me hizo con un propósito y con un propósito grande. José llegó a una estatura mayor, ¿sabes por qué? Porque él era un hombre libre, porque él pensaba como libre y aunque era esclavo, su mente fue de reino. Y solamente Dios puede hacer eso en tu vida. ¿Quieres vivir libre? ¿Quieres tener una mente de libre? Empieza a renovarla en la presencia del Señor porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Yo quiero que en esta mañana cierres tus ojos y digas, Señor, yo quiero que renueves mis pensamientos porque quiero ser una persona libre para ti. Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus pensamientos, Señor. Gracias por tus planes que tienes acerca tú de mí, Señor. Ayúdame a ser libre, Señor. Ayúdame a ser libre, a caminar en libertad. Que la circunstancia no sea un motivo para yo ser esclavo. Que los placeres de este mundo no sean un motivo para yo ser esclavo. Que la apariencia no sea un motivo para ser esclavo. Que la sexualidad, Señor, no sea un motivo para ser esclavo. Que yo pueda ser libre en ti, Señor. Pueda ser libre en los planes y en los propósitos que tú tienes para mi vida, Señor. Gracias por esta palabra y afírmala en mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú estás conectado por primera vez y quieres conocer más de la libertad que podemos tener en Cristo Jesús, yo te invito a que te comuniques con nosotros y si quieres saber más de esa libertad, me gustaría que hicieras esta oración con nosotros. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y dile, Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, hoy he entendido que tú eres un Dios de libertad. Tú eres un Dios que nos hace libres, Señor, y que Cristo nos hizo libres. Cristo compró nuestra libertad en la cruz del Calvario. Y yo acepto esa verdad en mi vida y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Quiero vivir contigo por una eternidad. Quiero que seas el Señor de mi vida y quiero vivir la libertad que solamente tú puedes darme. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, yo te invito a que te comuniques con nosotros. Queremos conocerte y queremos llevarte más este mensaje a tu corazón. Que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa para nuestra vida. En Dios vivimos en libertad. Bueno, y queremos conocerte. Si nos visitas por primera vez, queremos saber un poco más de ti. Así que por favor escríbenos a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestras redes sociales. Queremos conocerte un poco más y que conozcas también un poco más de nuestra iglesia. Y gracias también por tu generosidad con nuestra iglesia Restauración del Reino a través de tus diezmos y tus ofrendas para expandir el mensaje de Dios. Y si aún no lo has hecho, lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de ahorro de Bancolombia, la cual te dejaremos por acá, porque Dios ama al que da con alegría. Se volverá a ti, medida buena, bendecida y
cosa entera y se volverá a ti. Cuando das al Señor. Gracias nuevamente por conectarte y ser parte de nuestra familia Restauración del Reino. No te pierdas el próximo domingo de esta serie que sé que transformará tu vida. Pero antes quiero que veas estos anuncios que tenemos preparados en nuestra iglesia para ti. Sí.